Estamos un día más congregados en el nombre del Señor para estudiar su santa palabra. Continuamos con el estudio bíblico del libro del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 63. Vamos a encomendar este tiempo a nuestro Padre en oración. Bendito Padre, te alabamos en esta hora y glorificamos tu nombre porque solo tú eres Dios poderoso, misericordioso, salvador y perdonador, justo, a quien adoramos, a quien servimos y de quien necesitamos aprender más cada día. Bendito Padre, queremos rogarte por la salud de nuestros hermanos en Cristo y por la vida de cada uno de ellos. Rogamos que tu amor y misericordia sea supliendo todas nuestras necesidades, conforme a tu sabiduría, tu poder, a tu amor y tu misericordia. Asimismo queremos rogarte que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, tú seas proveyendo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para discernir, para entender, para comprender, Señor, para querer poner en obra y para amar al prójimo lo suficiente para desear compartir estas palabras con ellos. Bendito Señor, queremos rogarte que tú apartes de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que nos distraiga del estudio de tu palabra, que tú te manifiestes con poder en esta hora para gloria de tu nombre. Te rogamos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, habíamos estudiado los capítulos del 60 al 62 que traían cosas muy bonitas, esperanza, promesas, bendiciones. Bueno, ahora cambiamos totalmente de tema y vamos a leer, como siempre les recomiendo usar la Biblia textual para los estudios, ya que tiene un significado lo más cercano que podemos encontrar a los originales en la traducción, ¿no? Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese, magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? Yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de los redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira, y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación, y derramé su sangre en la tierra. Definitivamente un mensaje y un estilo totalmente distinto al de los capítulos previos. Es lo que muchos llaman el día de la venganza o el día del castigo. Volvemos a escuchar estas palabras que ya han sido frecuentes en los capítulos anteriores de Isaías, donde nos habla de justicia, de ira, de furor, de venganza, pero también de redención y de salvación. No podemos leer estos versículos sin relacionarlos con otros pasajes de la Biblia que veremos más tarde, que nos hablan de este día de la venganza. Empieza este capítulo con una pregunta:
una pregunta que tiene su respuesta. Es un modo literario que nos permite comprender mejor el significado. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Qué era Edom? Bueno, el pueblo de los descendientes de Esaú eran los edomitas. Edom significa rojo. A Esaú se le decía rojo por el plato de lentejas con que él cambió su primogenitura. Entonces, al decir Edom, se está refiriendo a quienes han rechazado la bendición de Dios, el sitial que Dios les pone, y han preferido cambiarlo por lo que sacia las necesidades temporales. Eso representa Edom, eso representa Esaú. Por eso el Señor amó a Jacob, porque él anhelaba la primogenitura, pero aborreció a Esaú, a Edom, porque él lo tenía y lo menospreció. Cuando dice que viene de Edom, de Bosra, con las ropas enrojecidas, dice que viene, que ha estado donde la gente ha rechazado lo que Dios les ha ofrecido y ha preferido vivir de acuerdo a lo que su carne les pide. Viene otra pregunta: ¿quién es ese magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Bueno, viene con vestiduras rojas, viene de donde la gente ha rechazado a Dios, y dice que es magnífico en sus vestiduras y que marcha en la grandeza de su poder, y no podemos dejar de pensar en otro que nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. El juicio será a cargo de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el único que nos puede salvar aquí y ahora, ¿no? Por lo tanto, siempre ha habido un criterio similar entre todos los intérpretes de que aquí se está refiriendo claramente a la persona del Señor Jesucristo. Luego viene otra pregunta: ¿por qué están rojas tus vestiduras? Bueno, nos responde: ¿por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado el lagar? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el lagar? El lagar era una especie de tina inmensa que podía ser de madera o de piedra, donde los vinicultores, quienes cosechaban las uvas, ponían las uvas maduras listas y las pisaban para extraer el jugo, el cual corría por un canal hacia los recipientes donde se almacenaba. Entonces el lagar era ese lugar hecho para pisotear las uvas. Y al parecer quienes ejercían este trabajo, al pisotear las uvas, salpicaba su jugo y manchaba sus vestiduras. Por eso la pregunta: ¿por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? Así salpicado, manchado, en la misma forma que el que pisa un lagar. Y luego viene la respuesta: yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Aquí está diciendo que sí, viene pisando un lagar, y que lo hizo solo su trabajo. Nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira. Bueno, ha pisoteado con mucho enojo, con fuerza, con venganza. Y los pisoteé con mi furor. Pero aquí no está hablando de uvas, porque dice: su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. Aquí está hablando de seres vivos pisoteados por la ira de Dios, a tal punto que salpica su sangre y mancha todas sus ropas. Dice el versículo 4: porque el día de la venganza está en mi corazón. Dios se venga, ¿no?
Enseña la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, que no debemos vengarnos por nosotros mismos, que el Señor ejerce su justicia. Sí, es el Dios salvador, misericordioso, que extiende su brazo generoso para ofrecer la salvación, la cobertura paternal divina sobre las personas, pero quienes son como Edom, que han menospreciado lo que Dios ofrece y han preferido alimentar sus necesidades humanas, materiales, el Señor se enoja en gran manera ya que lo han despreciado y llega la hora de su venganza. Nuestro Dios, así como es un Dios de amor, también es fuego consumidor. ¿Ah? Pero también dice, y el año de mis redimidos ha llegado. Él es nuestro redentor. El día de la ira del Señor también es el momento para quienes no rechazamos lo que Dios ofrece, para quienes aceptamos ese regalo de salvación y vivimos de acuerdo a lo que esto conlleva. Es el año de los redimidos, el mismo día de la ira de Dios. Es el mismo Dios. Fuego destructor para los enemigos, pero un Padre protector para quienes hemos escogido someternos a su autoridad y refugiarnos bajo su protección. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Estuvo solo el Señor, nadie lo ayudó. Pero su ira y su brazo, recordemos una vez más lo que implica el brazo de Dios. Si con un dedo creó todas las cosas, con un brazo su poder es desbordante, imposible de cuantificar, es ilimitado, y es un brazo que se relaciona con la ira, con la venganza, pero también con la defensa, con el poder, con la protección. Y ese brazo, junto con la ira de Dios, le dio la victoria. Pisoteé pueblos, naciones, montones de gente en su ira. Los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Un Dios sanguinario, dirán muchos. Sí, ese es mi Dios. Pero claramente nos dice que eso va dirigido a quienes se han convertido en enemigos de Dios, lo han desafiado y han rechazado todo lo que Dios ofrece. Es tremenda la ira del Señor, no tiene comparación. Luego vamos a ver los versículos del 7 al 14. Dice, aquí ya no nos habla de la ira, sino de la bondad, todo lo contrario. Yo haré recordar la gran misericordia de Jehová, para que la gente no diga que es un Dios destructor, iracundo, que no tiene misericordia. Bueno, yo haré recordar la gran misericordia de Jehová y las alabanzas de Jehová, según todos los beneficios que Jehová hizo por nosotros. Bueno, dejémonos de quejarnos y vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que nos ha provocado la necesidad de alabarlo y expresar nuestra gratitud con frases, con cánticos, con acciones de gracias. Y su gran bondad para con la casa de Israel, que Él les ha hecho conforme a su amor entrañable, un amor que nace de lo más profundo de su ser, no es un amor fingido, no es un amor mediocre, es la esencia de su amor. Pues dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, Israel, el hermano de Edom, Esaú, el hermano de Jacob. Ellos fueron reconocidos por pueblo de Dios, heredaban la promesa de Abraham, descendientes de Abraham, pero Edom rechazó y Jacob luchó con el ángel hasta el amanecer y no lo dejó para recibir la bendición de Dios. Se aferró a Dios con todas sus fuerzas
y el Señor lo reconoció por hijo, por pueblo suyo. Ciertamente ellos son mi pueblo, por el lado de Jacob, por el lado de Israel, no por el lado de Saúl, no por el lado de Edom, los nietos de Abraham, pero ¿quién llevaba la promesa? El que buscaba con todo aferrarse a la bendición de Dios. ¿Quiénes reciben la destrucción? Los que tuvieron todo gratuitamente en sus manos y dijeron, esto no vale, yo no quiero lo que Dios ofrece, quiero satisfacer mis necesidades materiales, eso es lo que me interesa. Por eso Israel se considera el pueblo de Dios, el Señor lo nombró su pueblo. Hijos que no se portarán falsamente, y así Él se convirtió en el Salvador de ellos. Toda la humanidad condenada desde el pecado de Adán y Eva. Vimos la destrucción del mundo con el diluvio. Castigos de fuerte destrucción como el de Sodoma y Gomorra por el pecado. Pero en medio de esa condenación mortal, el Señor escoge a los descendientes de Jacob, al pueblo de Israel, para salvarlos. Y así, dice el versículo 8, Él se convirtió en el Salvador de ellos y fue afligido con todas sus aflicciones. Nosotros también somos el Israel, pero el espiritual. Y al igual que el material, Dios se aflige cuando nosotros somos afligidos. Él no se complace en nuestro sufrimiento. Hay gente que piensa que con sufrimiento se llega a Dios. El Señor no se complace con nuestro sufrimiento, le duele tanto como a nosotros, tal vez más. Fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia los salvó, en su amor y en su ternura, él mismo los redimió. Ángel significa mensajero. El mensajero de su presencia los salvó, y aquí se refiere no que sea un ángel, sino el que trajo el mensaje de salvación, Jesucristo. En su amor y en su ternura, él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Siempre Dios con su espíritu dando cobertura de salvación para sus escogidos, para su pueblo, para los que anhelan ser parte de él, como nosotros. Y ahí hemos recibido la salvación misma del Señor. Pero volviendo a hablar de la conducta del pueblo de Israel, pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo. Miren, pusieron triste al Espíritu Santo. La Biblia nos pide que no contristemos al Espíritu Santo. No hay que poner, y ellos lo pusieron triste. El Espíritu de Dios que los guiaba, que los alimentaba, que los sostenía, pero ellos decidieron traicionar, ser rebeldes. Contristaron su Espíritu Santo, por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. Buena lección para nosotros. Efesios 4:30 es que nos dice que no contristéis al Espíritu Santo. Y nosotros a veces pensamos que no es cosa tan grave poner triste al Espíritu Santo, pero aquí vemos la consecuencia del pueblo de Israel. Contristó al Espíritu Santo y Dios, de estar de su lado, se volvió contra ellos, se volvió su enemigo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es testigo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras palabras y de nuestras acciones, la razón con la cual hacemos todas las cosas. Y cuando lo hacemos mal, aunque sean cosas buenas, pero hechas con malas intenciones, el Espíritu Santo se pone triste. Y allí Dios se convierte en nuestro enemigo. Cuidado, hermanos. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, dice el versículo 10, por lo que se tornó en su enemigo y guerreó contra ellos. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Donde entonces se acordaron de los días antiguos, cuando
sintieron en carne propia la ira que le habían provocado a Dios. Entonces se acordaron de su historia, de quiénes son el pueblo de Dios. Se acordaron del tiempo de Moisés, cómo guió al pueblo por la mano de Dios. Y se preguntan, ¿dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? ¿Dónde está Dios, el que hizo esas maravillas? Ahora sienten las consecuencias de su maldad, sienten lo que es guerrear contra Dios por haber contristado al Espíritu Santo, por haber sido rebeldes, traicioneros, infieles, como Esaú. Siguen preguntando, se sigue haciendo la pregunta, ¿dónde está el que estuvo a la diestra de Moisés guiándolo con su brazo glorioso? Moisés, un tipo impresionante de Dios, que hablaba cara a cara con Dios. No le hablaba así Dios como en las profecías que nosotros vemos en el resto de profetas, sino que sin formas figuradas, sino de una manera directa le decía las cosas. El tipo más manso de todos los hombres, un sacerdote fiel que intercedía por su pueblo. Y el pueblo de Israel, después de probar lo que es la ira de Dios, se pregunta, ¿dónde está el que estuvo al lado de Moisés? Y en otras palabras, hizo que Moisés fuera lo que era, ¿no? El que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno. Ahí sí se acuerdan que Dios es un Dios de poder, que pudo abrir el mar y tragarse al ejército de Faraón por amor a ese pueblo que ahora es rebelde, que es infiel. Y todas las naciones alrededor siempre supieron que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Dios peleaba por ellos. El que los condujo por el fondo del mar como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. No como ahora de pronto con un submarino, con un traje de buceo, cruzar el mar por abajo, no. Ellos lo cruzaron en seco, a pie y a caballo, sin tropezar. Ese milagro, recién se vuelven a acordar de esto. Así como desciende el ganado a la cañada, el Espíritu de Jehová los hizo descansar. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. El Señor escogió a Israel, hizo todos estos milagros, a pesar de su rebeldía, de su tosudez, los castigaba, pero seguía a su lado haciendo prodigios, como cayeron los muros de Jericó, bueno, tantas cosas. Y en el momento de la ira de Dios, la gente recuerda que algún tiempo estuvo bien con Dios y Dios hizo cosas maravillosas. Y no dicen, por mi causa es que Dios se ha alejado, que estoy haciendo mal, sino que dicen, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el Dios que antes me ayudaba? Y es que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo con nuestra mala conducta, empiezan los problemas y empezamos a echarle la culpa a Dios. Decimos, ¿dónde está? Antes Dios sí me amaba. Antes Dios me vestía, antes Dios me guiaba, antes Dios me hacía caer en gracia, antes Dios prosperaba el ministerio, antes Dios hacía esto, hacía el otro. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no veo la poderosa mano de Dios a mi diestra guiándome? ¿Por qué? Porque he sido rebelde, porque he sido infiel, porque he sido un adúltero espiritual quizás, porque no he practicado la justicia. Y el Señor se ha enojado contra mí porque he puesto triste al Espíritu Santo y ahora es mi enemigo y pelea contra mí. Y ese dolor de la pelea con Dios me hace recordar que algún día anduve bien con Dios y el poder de Dios se manifestó en mi vida. Y digo, ¿dónde está ese Dios que hacía esas cosas? Continúa el clamor en el versículo 15. Mira desde los cielos y contempla. ¿Dónde está tu santa y gloriosa morada? ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasión hacia mí. Isaías ya narraba
lo que pasaría 100 años después, con la conquista de Jerusalén, donde estaba el templo, el santuario de Dios, donde todo fue destruido, saqueado, y por eso clama y le dice: Señor, desde los cielos mira y contempla. ¿Dónde está tu santa y gloriosa morada? ¿Qué ha pasado con tu templo, Señor? ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? El celo con el que cuidaba a su ciudad santa y a su pueblo escogido. Y las obras poderosas que ya habían recordado. ¿Dónde están, Señor? Mira desde los cielos y mira que ya no vemos nada de esto. Y pregunta: ¿acaso será que se han estrechado la conmoción de tus entrañas? ¿Ya no te duele lo que me pasa? ¿Ya no sale tu amor desde el fondo de tu ser hacia mí? Y tus compasiones ya no hay, se han acabado, están escasas. A nosotros nos puede pasar en los momentos de prueba y dificultad preguntarnos: Señor, ¿dónde está tu amor? ¿Es que ya no me amas? ¿Te has olvidado de mí? A muchos hijos de Dios, a grandes siervos de Dios, le ha pasado. El mismo Señor Jesucristo, cuando cargó sobre sus hombros la corrupción del pecado de la humanidad, clamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque cuando estamos con el pecado, esa corrupción no puede estar delante del Señor y sentimos que salimos de delante de su presencia, ya no está con nosotros. Y eso nos hace clamar: ¿dónde estás, Señor? Tú, el que me cuidabas. ¿Pero por qué? Porque hemos puesto trique al Espíritu Santo con nuestros pecados. No la reprimas, porque tú eres nuestro Padre. Ahí sí se acuerdan de que tienen un Padre. Pocas veces en el Antiguo Testamento se usa la figura del Padre. En este capítulo lo vemos más intensamente y ahora sí reconocen que Dios es el Padre. La figura del Padre en la cultura oriental no es la figura del Padre que tenemos en este mundo occidental hoy en día, donde el Padre es un igual, un amigo al que a veces le faltamos al respeto, con el que nos pasamos de confianzudos, somos groseros, irrespetuosos. No. En aquel entonces decirle Padre a alguien era un respeto como a un rey. Se inclinaba delante del Padre con respeto, se besaba su mano, se rogaba su bendición, se lo obedecía con temor, se le hablaba con mucho cuidado. Y el que no lo hacía de acuerdo a la ley de Moisés, moría. Porque era cosa muy importante honrar a su padre. Y estaba dentro de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Y al reconocer a Dios como Padre, no es como nuestros padres hoy en día, sino como se veía un padre, y al Padre de los padres, con todo el respeto y con toda la... si bien hay confianza, pero una confianza de familia donde yo con respeto y con amor le pido y espero temeroso la respuesta de mi padre, con esa devoción, con ese respeto, con ese temor. Así lo llaman Padre, y dice: no reprimas el amor hacia nosotros porque tú eres nuestro Padre. A veces cuando un papá castiga a su hijo pequeño por una mala conducta para corregir su camino, y los niños pequeños no son rencorosos ni odiosos, y cuando han sido bien educados, regresa y dice: ¿qué? Tú me pegaste, tú ya no quieres estar conmigo, tú ya no me amas. ¿Dónde está ese amor que me tenías? Así mismo viene el pueblo de Israel y le dice, como el que ha sentido los azotes: ¿dónde está ese amor que me tenías? ¿Será que tú ya te has olvidado que eres mi papá, ya no me amas? Dice: aunque Abraham no nos conozca e Israel nada sepa de nosotros, sus antepasados, de quienes se sentían orgullosos de ser descendientes, quienes recibieron la promesa de parte de Dios, aunque ellos no quieran saber nada
de este pueblo rebelde, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Como dice en otra parte de la Escritura, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Ahí se acuerda, dice, no importa que nuestra propia sangre nos niegue por lo malo que hemos hecho, pero tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, Redentor nuestro desde la eternidad, es tu nombre. Tenemos que llegar tan duro a sentir el castigo de Dios para reconocer quién es Dios para nosotros, quién es Dios en nuestra vida. Bueno, eso le pasaba a este pueblo de Israel en el siglo VIII a.C. Redentor nuestro desde la eternidad es tu nombre. Ahí sí, ¿no? Pero hasta estas palabras vienen inspiradas por el Espíritu Santo y nos dicen que un nombre para conocer a Dios es Redentor nuestro desde la eternidad. Y eso nos muestra quién es Dios para nosotros, su pueblo escogido. Es nuestro Redentor. El que nos tiene paciencia y aunque nos reprende es para corregirnos y así nos muestra su amor y nos salva. ¿Por qué, oh Jehová, permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Dice, ¿por qué, oh Jehová, permites que nos desviemos de tus caminos? El Señor nos ha dado libre albedrío. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué permitiste que yo haga esto malo? Hubieras impedido, yo no quisiera haber hecho esto, me arrepiento. Pero no es culpa de Dios, es decisión nuestra. Nosotros escogemos apartarnos del camino de Dios cuando le hacemos caso más a nuestro propio intelecto, a nuestras propias reflexiones, en lugar de obedecer sin cuestionar la palabra de Dios. Entonces, cuando queremos hacer lo que nos da la gana, como Esaú menospreció lo que Dios le ofrecía y quiso hacer lo que él creía que era prudente, a mí no me sirve de nada esa primogenitura, yo prefiero que me dejes de comer, es algo práctico. Hoy en día mucha gente dice, ¿por qué busco a Dios? Tengo que dedicarme a ganar dinero, a velar por mis necesidades, eso es más práctico, igual que decía Esaú. Entonces ahí escogemos lo que yo considero, lo que yo creo, en vez de lo que Dios me ofrece. Y le echamos la culpa a Dios, Señor, ¿por qué has permitido que yo me aparte de ti, que no siga tus caminos? Pero ha sido mi decisión. Dice, y endureces nuestro corazón a tu temor. Ahí recordamos al faraón, ¿no? Que endureció su corazón. ¿Pero por qué? Porque el Señor le pidió por las buenas al principio que los deje ir. Y en vez de escuchar a Dios a través de Moisés, aunque vio las señales y todo, él se puso duro. Y Dios endureció su corazón porque él tomó la decisión de enfrentarse a Dios. Si nosotros tomamos la decisión consciente de enfrentarnos a Dios, de no obedecer lo que Él nos manda, sino hacer lo que nos da la gana, el Señor va a permitir que nuestro corazón se endurezca, pero no es culpa de Dios, es decisión nuestra. Cuando nosotros queremos ser más importantes que Dios, el Señor deja que nuestro corazón se haga de piedra como el del pueblo de Israel. Y aunque los profetas le hablaban, le advertían, les daban soluciones para el castigo que se venía, el pueblo no entendía, no escuchaba, tenía el corazón de piedra como lo tuvo Faraón y como lo tiene mucha gente hoy en día. Porque el Señor les habla y ellos dicen, no te quiero escuchar, voy a hacer lo que yo creo que es más conveniente para mi vida, lo que me es más útil, lo que me es más práctico. Por lo tanto, hasta luego, Señor, aquí mando yo. Y el Señor deja que cada día el corazón se haga de piedra y ya no somos sensibles, ya no nos duele lo malo, el pecado, la injusticia, la maldad, sino que nos parece igual, pero seguimos pensando que tengo a Dios a mi disposición para usarlo cuando lo necesite. Pero el Señor dice, hasta la vista, corazón de piedra, ahora eres mi enemigo porque me hiciste poner triste con tu rechazo. Vuélvete por amor a tus siervos es el ruego, las tribus de tu heredad. Bueno, este ruego es el ruego del profeta.
Y él habla en nombre del remanente, pero era muy pequeño. Como decía el Señor, nadie lo ayudó. En la hora de la venganza no había quien esté de parte de Dios. La gran mayoría estaba ocupada en sus propios asuntos y no tenía tiempo para Dios. Por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo y pisotearon tu santuario. 70 años, que estaría 100 años después de esta escritura, empezaría la diáspora. Y es a lo que se refiere, porque lógicamente, como lo hemos estudiado tantas veces, el profeta, al recibir la visión de Dios, él vive lo que pasará en el futuro y él lo cuenta como un hecho ya pasado. Es el tiempo futuro perfecto, profético, que está escrito en pasado. Por un momento nuestros enemigos poseyeron, tiempo pasado, tu pueblo santo, 70 años. Y pisotearon tu santuario, desvalijaron el templo, lo hicieron pedazos. Después vendría más tiempo, 2000 años. ¿Por qué? Porque con todo esto, sin embargo, la generación que sufrió se arrepintió, pero los descendientes volvieron a hacer lo malo. Y el Señor los castigó con más fuerza, 2000 años, hasta 1948, ¿no? Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Señor, nos has castigado tanto que ahora parecemos al pueblo de Edom, así, un pueblo que nunca te ha conocido, un pueblo que nunca ha sido dirigido por ti, sobre el cual nunca fue invocado tu nombre. Cuando la persona escoge el pecado como parte de su vida, vuelve a ser el hombre natural, como si nunca hubiera sido salvado por Dios. Por eso el Señor nos manda a cuidar esta salvación tan grande. Si es algo como muchos creen que no hay nada que pueda quitarnos la salvación, hay que entenderlo bien. Nada nos puede obligar a dejar a Dios, pero nosotros podemos renunciar a eso. Como el pueblo de Israel renunció a lo que ya tenía. Como Esaú renunció a la primogenitura que ya era de él, no es que no la tuvo. Era el primogénito, era el heredero, el que heredaba todas las promesas de Abraham. Pero él lo rechazó. Y pasó a ser un pueblo despreciado de parte de Dios. Por eso, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es como que Dios nunca nos haya salvado. Y vemos a personas que estuvieron en la iglesia, que incluso dirigieron ministerios, pastorearon, y los vemos en una vida impía, desenfrenada. Y siempre recuerdo que el Señor Jesús enseñó que sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando vemos que alguien, por más que haya sido un siervo de Dios y Dios se haya manifestado con poder en su vida, resulta que después vive impíamente, ya no hace la voluntad del Padre, no es más mi hermano. Es realmente, dice, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Es triste la condición del hombre que empieza todo este problema. ¿Por qué? Por entristecer al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. Se olvidan de todos los favores que Dios ha hecho, hasta que el castigo es tan grande, y el castigo viene a ser un regalo de amor, porque sin el castigo y sin el sufrimiento no recordaríamos quiénes somos y de dónde salimos y dónde queremos volver, bajo la cobertura de quien habíamos olvidado que era nuestro Padre. Es triste que hay personas que se creen más buenas que Dios, y aunque alguien viva desenfrenado en el pecado, dice, no, es el hermano porque algún día se salvó y siempre será salvo. No, si no se arrepiente y cambia de vida se perderá. De Dios nadie se puede burlar. No rebajemos el evangelio como para decir que Dios es solo Dios de amor. Aquí hemos visto claramente en este capítulo que Dios es de amor, de redención, de salvación,
pero también es un Dios que pisará el lagar, ¿ah?, con los pueblos rebeldes representados por Edom. Tremendo el ejemplo, ser ejemplo de Dios para lo malo. El Señor viene con sus ropas sangrantes de haber tomado castigo sobre sus enemigos. Comparemos con unos pasajes, Apocalipsis 6. Del 15 al 17, nos dice: y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira es de Jesús. ¿Saben que hay mucha gente que piensa que hay dos dioses, uno del Antiguo Testamento que era malo y feroz, y el del Nuevo Testamento que es bueno y nos acepta todas las tonterías que hagamos? No, es el mismo Dios. Y así como hizo tantas misericordias con el pueblo de Israel, también ejerció su ira. Y así como Jesucristo vino a ofrecer su mensaje de salvación, condenó a todos aquellos que ya lo sabían y los condenó al infierno por no obedecer. Y aquí nos dice lo que leímos en Apocalipsis 6, que es el Cordero el que manifiesta su ira. Apocalipsis 14, versículos del 17 al 20 nos dice: y otro ángel salió del santuario que está en el cielo, teniendo él también una hoz afilada. Y de junto al altar salió otro ángel que tiene poder sobre el fuego, y habló con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Nos habla de unas distancias de miles de kilómetros, empapados, llenos de sangre hasta la altura del freno de los caballos, más de 1 metro de altura la sangre. ¿Por qué? Porque llegó la hora que Dios mandó a su ángel con la hoz a cosechar la viña y llevarlas al lagar de la ira de Dios. Entonces vemos que a quien rechaza a Dios y las bendiciones que Dios le da y escoge dejarse guiar por su propio razonamiento y buscar el bienestar material antes que el espiritual, le espera eso. No nos querramos engañar en modo alguno. La ira de Dios es evidente, pero asimismo lo es su amor. Y nosotros a veces tenemos que probar un poquito de la ira de Dios para recordar las misericordias y el amor de Dios, arrepentirnos, pedir perdón y tomar el camino correcto. Apocalipsis 1:13 nos da otra visión que dice: y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñado a la altura del pecho con una faja de oro. Una túnica talar que le llegaba hasta los pies. Muchos dicen que también vemos una escena
diferente, donde se lo pone vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces estamos viendo al mismo Dios primero como un Dios de salvación y glorioso, pero también como un Dios empapado en sangre con la ira de Dios. Nosotros a veces nos dejamos arrastrar por esta mala comprensión de las personas y queremos dividir a Dios y decimos, bueno, el Antiguo Testamento solo era para el pueblo de Israel, no aplica a nosotros, pero es el mismo Dios, y tanto en el Nuevo y el Antiguo Testamento manifiesta su amor, manifiesta su misericordia, pero también manifiesta su ira. De Dios no nos podemos burlar. En los 3 capítulos anteriores veíamos todas las promesas y todo el amor del mismo Dios. Y ahora vemos todo el enojo del mismo Dios para quienes han rechazado lo que Él ofrece. Dice Apocalipsis 19, versículos 13 y 14. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Ahí está nuestro querido Jesús, nuestro amado Salvador, pero no en la visión ingenua que malos maestros han introducido en la cabeza. ¡Ay, mi Jesucito lindo! ¡Ay, mi niño Jesús! No, Jesús fue niño hace 2000 años, creció y nunca más volvió a ser niño. Y Él es muy serio, y Él se enoja, y Él manifiesta su ira, y Él ha prometido juicio y castigo para los que son de Edom, del Edom espiritual, los que rechazan a Dios. Hermanos, podríamos resumir este capítulo en: ¿quiere ser usted un edomita o quiere ser usted un israelita? ¿Quiere recibir la misericordia, el perdón, la restauración? ¿O quiere ser pisoteado por la ira de Dios en su lagar? Depende de usted, mi querido hermano. Las cosas de Dios no son juegos, no se toman a la ligera. No son cosas secundarias. No es que primero tengo que atender mis necesidades materiales y después, si me queda tiempo, me acuerdo de Dios. No, Dios es lo primero. Es lo más importante. Nunca lo olvide. Permanezca fiel al Señor, sirviéndole con celo, con temor, sin apartarnos de su camino, sin contristar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha sellado con su sello de salvación. ¿Cómo lo vamos a poner triste? Si Él sabe todo. No podemos burlarnos de Dios. Pensamientos, intenciones, todo lo sabe Él, por eso se pone triste. No pongamos triste al Espíritu Santo, pidamos perdón por lo malo que hayamos hecho y tratemos de llevar una vida santa que alegre al Espíritu Santo, que se goce en nosotros, que nos traiga las bendiciones esperadas y no sentir en nosotros el brazo vengador de la ira de Dios. Reflexionemos en esto, hermanos, sigamos repasando este capítulo 63. La próxima semana seguimos en la misma línea, es prácticamente una continuación del capítulo 64 con unos breves detalles más. Y pronto se nos termina, ya el 66 será el último. Y ha sido un gozo venir estudiando este libro tan vivo, tan actual, tan real, tan pertinente para todo lo que ocurre en este tiempo, como lo fue hace 2800 años. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Mantengámonos firmes y en oración. Hasta pronto.